Buenos días. Con este video vamos a terminar con todos los temas que hacen a la unidad correspondiente a pruebas de hipótesis. Aquí nos vamos a referir a pruebas de hipótesis no paramétricas, vamos a ver el estadístico de Pearson y lo vamos a aplicar a pruebas de bondad de ajuste de modelos de probabilidad y pruebas de hipótesis acerca de la independencia de variables categóricas. ¿Por qué se llaman pruebas de hipótesis no paramétricas? Habíamos visto que eran aquellas que no hacían referencia al valor de algún parámetro determinado. Son conocidas también como pruebas de hipótesis chi cuadrado, ya que utilizan un estadístico que diseñó un señor, Carl Pearson, en el año 1899. Este es un índice que mide la desviación de las frecuencias observadas en una muestra respecto a las esperadas bajo una determinada hipótesis. Por ejemplo, si tuviéramos una tablita de frecuencias para una variable aleatoria determinada, tenemos las frecuencias que se observaron en un experimento. Y vamos a aprender a construir una columna de las frecuencias que se esperarían si se hubiese cumplido una determinada hipótesis. El estadístico de Pearson, que se indica con este símbolo, chi cuadrado, va a ser igual a la sumatoria entre i igual a 1 y k, cantidad de comparaciones, de la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada elevada al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Con sombrerito vamos a indicar las frecuencias esperadas. También en algunos libros van a encontrar otra terminología, se va a indicar con la letra O las frecuencias observadas y con la letra E las frecuencias esperadas. Y en forma equivalente a como teníamos para calcular una varianza, vamos a tener una fórmula de cálculo que es más sencilla de aplicar y no arrastra error por redondeo, que resulta solo de aplicar el cuadrado a esta diferencia. Veamos el siguiente ejemplo. Tiramos un dado 600 veces y observamos el número que sale. Sale un 6, un 4, un 5, un 3, nuevamente un 6, y así podríamos seguir las 600 veces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una tablita de distribución de frecuencia, donde tenemos la primera columna una variable aleatoria que es x, el número del dado que salió, y las frecuencias que se observó en esas 600 tiradas para cada uno de los valores del recorrido de la variable. Y ahora me pregunto si les parece si ese dado es correcto o no. ¿Qué hubiesen esperado si ese dado fuera correcto? Habíamos visto que la probabilidad de sacar un número determinado en un dado correcto era un sexto. Por lo tanto, si lo tiramos 600 veces, hubiésemos esperado que hubiese salido 100 veces el 1, 100 veces el 2, 100 veces el 3, el 4, el 5 y el 6. Y salieron estos valores. Por supuesto que si hubiese hecho más tiradas, muy probable, si el dado fuera correcto, las frecuencias observadas se hubiesen acercado más a las frecuencias esperadas. Pero en esta situación, ¿qué me dirían acerca de la corrección que tiene este dado? Muy probable que la mayoría diga, y parece que es correcto, no se alejaron tanto las frecuencias observadas respecto a las esperadas. Bueno, ahora vamos a tratar de construir un estadístico que me trate de cuantificar la diferencia que hay entre una columna de frecuencias observadas y una columna de frecuencias esperadas. Lo primero que se nos viene a la mente es hacer la diferencia entre lo que se observó y lo que se esperó. Si hiciéramos ese cálculo, vemos que esa suma nos da 0. Por lo tanto, este estadístico no sirve para medir la discrepancia entre lo observado y lo esperado, ya que la suma de esta columna, al igual que la suma de esta columna, tiene que dar 600. Podríamos usar la sumatoria del módulo de la diferencia entre lo observado y lo esperado. En este caso sería 7 más 0 más 4 más 3 más 1 más 7. Un valor positivo.
Pero ¿qué problema habíamos dicho de la función módulo en el caso cuando estamos definiendo varianza? Que es una función que no tiene inversa. Entonces no nos gusta para las operaciones matemáticas con ella. Por lo tanto, vamos a recurrir a otra alternativa y hacer la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Probemos a calcularlas. En este caso, la sumatoria de diferencia al cuadrado, muy parecido a la fórmula que usábamos en una varianza, sería 100 menos 93 al cuadrado, 7 al cuadrado, 0 al cuadrado, 4 al cuadrado y nos da esta cantidad 124. Hasta ahora nos parece que esta forma de medir discrepancia entre lo que se observó y lo que se esperó podría ser aceptable. Pero veamos este otro dado. Tiramos un segundo dado 600 veces y observamos estas frecuencias para los distintos valores del recorrido de la variable aleatoria. Por supuesto, si tuviéramos la hipótesis de que el dado es correcto, seguiríamos esperando que cada uno de los números salga 100 veces. ¿Qué me dicen de la situación de esta tablita de frecuencia? Pareciera que este dado ya no es tan correcto. El número 1 salió muy pocas veces y el número 6 salió muchísimas veces. Pareciera que tiene como un chicle en el lado 1, por lo tanto, la mayoría de las veces cae con el 6 para arriba. Miremos la discrepancia entre lo que se observó y lo que estaríamos esperando bajo la hipótesis de que el dado es correcto. Hacemos las diferencias entre lo observado y lo esperado, elevadas al cuadrado, y nos da 9.962. Vemos que la discrepancia entre lo esperado y lo observado en este dado es muy superior a las discrepancias en este dado que parecía que estaba correcto. Por lo tanto, pareciera que este estadístico hasta ahora va funcionando. Pero veamos un tercer dado, el cual vamos a tirar solamente 60 veces. Y aquí tenemos la tablita de las frecuencias observadas para cada uno de los valores del dado y las frecuencias esperadas, en este caso, si lo tirábamos 60 veces, hubiese sido 10 veces para cada uno de los números. ¿Qué me dicen de este dado? Pareciera que también está cargado. Pareciera que el comportamiento de este dado es más parecido al segundo que al primero. Salió muy pocas veces el 1 y muchas veces el 7. Cuantifiquemos esa discrepancia. Hacemos la diferencia entre lo observado y lo esperado elevado al cuadrado y me da 124. Una discrepancia igual que en el dado 1, pero vemos que este dado parece cargado y este no. ¿Qué sucedió? Que una discrepancia de 7, cuando estoy esperando 10 resultados, no es lo mismo que una discrepancia de 7 cuando estoy esperando 100 resultados. Por lo tanto, vamos a dividir por la frecuencia esperada para relativizar esa discrepancia. Y este es el estadístico de Pearson que nosotros vamos a usar para medir justamente discrepancias entre una columna de frecuencias observadas y una columna de frecuencias esperadas calculadas bajo una determinada hipótesis. Pearson estudió la distribución teórica de su estadístico bajo la hipótesis nula verdadera y vio algunas características las cuales vamos a presentar. Primero, que este estadístico tiene distribución chi cuadrado con k menos un grado de libertad. K habíamos visto que era la cantidad de comparaciones. ¿Y por qué le restamos un grado de libertad? Porque la suma de todas las frecuencias esperadas, como la suma de todas las frecuencias observadas, está acotada en el número n, la cantidad de observaciones que se hicieron, en nuestro caso, cantidad de tiradas. Si el valor del estadístico de Pearson vale 0, significa que ambas columnas son exactamente iguales, es decir, no hay diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Por lo tanto, estaríamos bajo una situación en que se está cumpliendo la hipótesis nula. Cuanto más se aleja este estadístico de 0, mayor es la discrepancia entre ambas frecuencias y por lo tanto nos estamos alejando del cumplimiento de la hipótesis nula.
Si las frecuencias esperadas son menor que 5, el estadístico ya no se comporta exactamente como una distribución chi cuadrado, por lo que se debe reagrupar los intervalos o aumentar el número de individuos estudiados. Más adelante vamos a ver qué es esto de reagrupar intervalos. La otra alternativa es, en el caso de nuestro dado, si una frecuencia esperada era menor que 5, aumentar la cantidad de tiradas. Hay algunos autores que ese límite de 5 aceptan que sea 3. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Si las frecuencias esperadas son mayores que 5, no hay problema. Si son menores que 3, hay problema. Si está entre 3 y 5, vamos a decidir en función de la cantidad de comparaciones que tengamos. Punto 4. Si la frecuencia total es muy pequeña, sobre todo para el caso de un grado de libertad, es aconsejable introducir una corrección que se llama factor de corrección de Yates en el cálculo de este estadístico. Esa corrección consiste en restar 0,5 a la diferencia absoluta entre el valor observado y esperado. Nosotros no vamos a hacer mayor uso de esta corrección. Vamos a comenzar aplicando este estadístico de Pearson para probar distintos tipos de hipótesis. Las primeras hipótesis que vamos a presentar son ajustes de distribución de probabilidad, es decir, hipótesis acerca de cómo es la forma de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria determinada. Ejemplos de hipótesis que podríamos probar, hipótesis nulas. Que un dado determinado no esté cargado, o sea correcto, como la que vimos en el ejemplo de recién. La segregación de cierto poroto responde a la teoría de Mendel, 9331. No sé si han visto en la secundaria, genética, pero hay veces que las descendencias de ciertos cruces siguen cierta relación. Por ejemplo, en el caso de poroto, que es un ensayo que hizo Mendel, que es el que inició los estudios en genética, decía que la relación entre porotos lisos amarillos, rugosos amarillos, lisos verdes y rugosos verdes, cuando se hacía un determinado cruce, era 9 a 3 a 3 a 1. En el caso de nuestro dado, diríamos que los números del 1 al 6 salen con la relación 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hipótesis con las que vamos a trabajar mucho. La variable x sigue una distribución Poisson con un determinado parámetro lambda. La variable x sigue una distribución Poisson sin especificar parámetros. Después vamos a ver por qué generalmente vamos a usar este tipo de hipótesis y no esta que incluya el parámetro. Algo que nos venimos preguntando en los videos anteriores, si una distribución es normal o no es normal. Esto era un requerimiento para hacer varias pruebas de hipótesis que ya presentamos. Ahora vamos a aprender a verificar si una variable aleatoria obtenida de una muestra sigue o no una distribución normal. Preguntarnos acerca de proporciones. ¿Es igual la proporción de hombres y mujeres que estudian ingeniería? Y hay innumerables ejemplos más de ajustes de distribución de probabilidad. Veamos un ejemplo de pruebas de hipótesis referida a ajustes de una distribución discreta. Supongamos que tenemos la hipótesis nula, que la distribución de cierta especie de quiz en las bardas es aleatoria. Es decir, queremos ver si este animalito se distribuye aleatoriamente en un área geográfica definida. Para ello tenemos que definir el área, trazar una cuadrícula y observar cuántos animalitos hay en cada una de esas cuadrículas. Es decir, plantear la variable aleatoria número de quizzes por cuadrícula. Habíamos visto que si una variable era Poisson, se garantizaba que la ocurrencia del éxito era aleatorio. Por lo tanto, probar que la distribución de estos animales es aleatorio es equivalente a decir que la variable aleatoria número de animalitos por cuadrícula sigue una distribución Poisson. Si la distribución fuera de esta manera, acá es muy evidente que la distribución no es aleatoria, sino pareciera que es gregaria.
no habría que hacer hipótesis. Pero si tuvieran una situación como esta, pareciera que es aleatoria, bueno, nosotros queremos justamente probarlo. Entonces, en cada una de las cuadrículas vamos a tener que contar la cantidad de animalitos. Por ejemplo, acá tenemos una cuadrícula que no tuvo presencia de quiz y acá tenemos una cuadrícula donde hubieron 6 animalitos. Entonces establecemos el recorrido de la variable entre 0 y 6. Por supuesto que en la práctica lo que se hace es poner una jaulita en cada una de estas cuadrículas y se capturan los animales y luego después de un tiempo se cuenta cuánto cayeron en cada jaulita. Entonces con esa distribución, mejor dicho, perdón, con esa información podemos construir esta tablita de distribución de frecuencia. Para los distintos valores del recorrido de la variable aleatoria, en este caso entre 0 y 6, vamos a ver cuántos animales fueron capturados, la frecuencia absoluta. Habíamos dicho que nuestra hipótesis de estudio era que la variable aleatoria, número de animales por cuadrícula, sigue una distribución Poisson. Ahora tendremos que construir las frecuencias esperadas si se cumpliera esta hipótesis. Un paso previo para hallar las frecuencias esperadas va a ser encontrar las probabilidades esperadas. Nosotros sabemos que una probabilidad para una variable aleatoria Poisson tenga un valor determinado x, sigue esta expresión. Pues bien, nosotros vamos a calcular la probabilidad esperada para cada valor del recorrido de la variable condicionado a que la distribución es Poisson, es decir, con esta expresión. ¿Qué problema podríamos tener acá? Que no conocemos el valor de lambda, pero lo que vamos a hacer es estimarlo a través del valor de x raya. Una vez calculadas estas probabilidades esperadas, como conocemos el n total, directamente calculamos las frecuencias esperadas como n por la probabilidad esperada. Y de esta manera completamos la tabla. Aquí tenemos la columna de frecuencias observadas y la columna de frecuencias esperadas si esa distribución hubiese sido Poisson. Calculamos el estadístico de Pearson. Ese estadístico de Pearson se va a distribuir según una distribución chi cuadrado k menos 1, como habíamos visto recién, menos p grado de libertad. ¿Qué es estos p? La cantidad de parámetros que se calcularon de los mismos datos para estimar las frecuencias esperadas. En este caso, estimamos x raya o calculamos x raya para tener una estimación de lambda. En general, las pruebas se hacen para verificar la forma de la distribución. Si nosotros acá hubiésemos planteado la hipótesis de que la variable aleatoria se distribuye Poisson con un lambda determinado, que puede ser una referencia que tengamos o que supongamos, el problema que tenemos es que si no rechazamos la hipótesis, bueno, asumimos que es Poisson con ese valor de lambda. Pero si rechazamos la hipótesis, no sabemos si lo estamos haciendo porque la forma de la distribución no es Poisson o porque el parámetro no es lambda. Por lo tanto, la sugerencia es usar las pruebas chi cuadrado para probar la forma de la distribución, en este caso si la distribución es Poisson, y después se estima el parámetro a través de la muestra que tengamos, y luego hacer una prueba de hipótesis acerca del valor de lambda si fuera necesario. En esta diapositiva solamente le muestro distintas variables aleatorias que podrían seguir una distribución Poisson, que fueron presentadas en el video donde se vio esta distribución, solo para recordar todas las situaciones en las que podríamos estar probando la hipótesis de que el número de éxitos se distribuye en forma aleatoria. Ahora veamos un ejemplo de pruebas de hipótesis referida a ajuste de distribución continua, y en este caso lo vamos a hacer ya con números para entrar en más detalles. Tenemos la variable aleatoria, altura de los alumnos varones de la facultad. Acá tenemos la tabla de distribución de frecuencia que se hizo con esa información. Tenemos intervalos para el recorrido de la variable,
las frecuencias observadas, las observadas acumuladas, relativas y relativas acumuladas. Y ahora nos planteamos la hipótesis de que esta variable, altura de los alumnos, sigue una distribución normal. Siempre se sugiere hacer una representación gráfica. Y bueno, acá si miráramos estos histogramas, y algunos me dirán, y sí, parece una distribución normal, otros me dirán, y no, no tanto, porque hay como una pequeña asimetría. Le superponemos la distribución, pero toda conclusión que saquemos respecto a este gráfico no va a dejar de ser subjetiva. ¿Qué vamos a hacer? A partir de esta prueba chi cuadrado, vamos a llegar a una conclusión objetiva, si podemos considerar a esta variable aleatoria como normal o no. Entonces, vamos a tener que construir una columna de frecuencias esperadas, bajo el supuesto que la distribución de la variable aleatoria es normal. Previamente, como hicimos para la distribución Poisson, vamos a tener que encontrar las probabilidades esperadas bajo ese supuesto. Por ejemplo, para el intervalo 1,75-1,80 encontramos que había 11 alumnos. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos alumnos esperaríamos que se encuentren en ese intervalo si la distribución fuera normal? Para ello, vamos a tener que calcular de nuestros datos la media y el desvío estándar. Y vamos a hallar la probabilidad de que x se encuentre entre 1,75 y 1,80, dado que esa variable aleatoria tiene distribución normal con media 1,73 y desvío 0,07. Estandarizamos, encontramos la frecuencia, las probabilidades acumuladas de la distribución normal, y aquí tenemos la probabilidad de encontrar individuos en este intervalo si la distribución fuera normal. Ese valor lo llevamos a la tabla. Como tenemos el valor de n, la cantidad de individuos totales, multiplicando esta probabilidad por el n, encontramos la frecuencia esperada para ese intervalo. De la misma manera procedemos con el resto de los intervalos. Completamos aquí cada una de estas probabilidades esperadas, las multiplicamos por n y tenemos nuestra columna de frecuencias esperadas. Aquí un comentario, por ahí se preguntarán por qué este intervalo lo hice abierto a la izquierda y este intervalo lo hice abierto a la derecha, si bien en los datos muestrales esto estaba acotado. Es por lo siguiente, vemos que la distribución normal que se ajusta se extiende de menos infinito hasta más infinito. Si nosotros cortáramos los intervalos para calcular las frecuencias esperadas en 1,55 el valor mínimo encontrado en la muestra y 1,90 el valor máximo encontrado en la muestra, nuestra suma de frecuencias esperadas no daría 40 el valor de n. Por eso es que debemos dejar abiertos los intervalos extremos. Bueno, ¿qué problema nos encontramos aquí en nuestra columna de frecuencias esperadas? Si recuerdan, en diapositivas anteriores dijimos que para que el estadístico de Pearson tenga distribución chi cuadrado, las frecuencias esperadas no debían ser menor que 5. Y aquí encontramos un valor de 1,3 y 1,7. Es algo que suele ocurrir con frecuencia en los intervalos extremos cuando el tamaño de n no es lo suficientemente grande. Entonces la alternativa es agrupar. Agrupamos estos dos intervalos, tanto para las frecuencias esperadas como para las frecuencias observadas, aquí también, y reconstruimos nuestra tabla de distribución de frecuencia de la siguiente manera. En lugar de 7 intervalos, nos quedaron 5. Ahora, si aplicamos el estadístico de Pearson, generalmente se construye una columna donde tenemos las frecuencias observadas al cuadrado dividido las frecuencias esperadas. Este total me da 40,49, que es este valor. Le resto en n y encuentro mi chi cuadrado observado.
Los grados de libertad de esta distribución serán 5, la cantidad de comparaciones, menos 1, menos 2, porque aquí se estimaron dos parámetros a partir de los datos muestrales, la media y el desvío estándar. Entonces vamos a nuestra tabla, encontramos el valor de chi crítico con 3 grados de libertad y 95%, una zona de rechazo nada más que a la derecha, puesto que un estadístico de Pearson 0 significaba que las frecuencias observadas eran igual que la esperada y por lo tanto no se rechazaba la hipótesis nula. Ubico mi estadístico observado, puedo verle su p-valor, que en este caso es 0,92, estamos en la zona de no rechazo, por lo tanto concluimos que no hay suficiente evidencia para decir que la distribución no es normal. Por lo tanto, asumimos que la variable altura de los estudiantes sigue una distribución normal. Veamos ahora otro grupo de pruebas que se pueden hacer en base del estadístico de Pearson. Son las pruebas de independencia de dos factores. Estas pruebas determinan si dos factores que clasifican una población son estadísticamente independientes. Es decir, los niveles de un determinado factor no afectan a los niveles del otro. Es la hipótesis general de una tabla de contingencia y el principio del análisis de datos categorizados. Siempre la hipótesis en las pruebas de independencia es que los factores A y B son independientes. Después vamos a justificar un poquito por qué es una prueba de independencia. Vamos a plantear el tema con el siguiente ejemplo. Por antecedentes, creo que la germinación de semillas de una determinada especie depende de si la semilla es oscura o clara. Para verificar esto, hago una experiencia que consiste en poner a germinar 60 semillas. Después de un determinado tiempo, las clasifico según hayan o no germinado y si eran claras o oscuras, obteniendo una tablita de contingencia de esta forma. Ya hemos visto tablas de doble entrada cuando estudiamos probabilidad. Este 16 quiere decir que encontré 16 semillas oscuras que germinaron. Este 46 es la cantidad de semillas que germinaron. Este 20 es la cantidad de semillas oscuras que teníamos. Lectura de una tabla de doble entrada. En nuestro problema, la hipótesis nula es que el poder germinativo de la semilla es independiente de su color. Esta prueba podríamos hacerla con lo que vimos de pruebas de igualdad de proporciones. Si yo planteara la hipótesis nula, que la probabilidad de germinación, dado que la semilla es oscura, es igual que la probabilidad de germinación, dado que la semilla es clara, estaría verificando que el poder germinativo no depende del color. Esta prueba se podría hacer perfectamente, insisto, con lo que vimos en pruebas de hipótesis acerca de dos proporciones poblacionales. En nuestro caso, la proporción muestral de germinada dado oscura sería de todas las oscuras cuántas germinaron y la proporción de germinada dado que es clara de todas las claras cuántas germinaron. Esto sabemos hacerlo. Ahora vamos a ver una alternativa que es en función del estadístico chi cuadrado de Pearson para probar esta misma situación. Previamente vamos a ver cómo es la secuencia de análisis de las pruebas de independencia, que es muy parecido a la secuencia de análisis en todas las pruebas de hipótesis. El punto 1 es plantear la hipótesis. Acá la hipótesis es muy fácil porque siempre la hipótesis es del tipo los factores bajo estudio son independientes. Por supuesto que se puede contextualizar según el problema. Segundo, se propone un nivel de significación alfa, generalmente 5%. Se establece una regla de decisión. H0 es rechazado si, solo si,
el valor chi cuadrado observado es mayor que el valor crítico para un nivel de significación dada. Siempre pruebas con zona de rechazo hacia la derecha. Calculo las frecuencias esperadas en la tabla de contingencia bajo el supuesto de que los factores son independientes. Y esto es lo que vamos a pasar a ver ahora enseguida. Calculo el estadístico de Pearson observado en mi muestra, comparo con el valor crítico y concluyo en términos del problema. Veamos aquí cómo se calculan esas frecuencias esperadas. Presentamos una generalización de una tabla de contingencia donde tenemos el factor A con A chico niveles y el factor B con B chico niveles. Este valor será la frecuencia observada para la combinación de los niveles A1, B2. Este marginal será el total de individuos que tuvieron la característica A1. Y aquí tenemos todos los marginales fila. Esta cantidad será cuántos individuos tuvieron la característica B2. Y estos son todos los marginales columnas. Y con F punto punto vamos a indicar la cantidad total de individuos. Bajo la hipótesis nula, las frecuencias esperadas de una tabla de contingencia se pueden obtener como el producto entre las frecuencias marginales dividido la cantidad de individuos totales. Veamos por qué existe esta regla para encontrar las frecuencias esperadas. Bajo la hipótesis nula de independencia, la probabilidad de encontrar individuos de nivel A1 condicionado a B1 será igual a la probabilidad de encontrar individuos A1 condicionado a B2 e individuos de A1 condicionados a BB. En el caso que vimos recién de las semillas, la probabilidad de germinar, dado que era de un color, es igual a la probabilidad de germinar dado que era a otro color o a otro color si tuviéramos más de dos colores. Si todas estas probabilidades condicionales fueran iguales, la probabilidad sería igual a la probabilidad general del nivel A1. Es decir, la frecuencia 1,1 dividido el marginal columna 1 es igual a la frecuencia 1,2 dividido el marginal de la columna 2. Es igual a la frecuencia 1b dividido al marginal columna b, que sería igual al marginal fila 1 dividido el total. Repasando, esta relación se mantiene a lo largo de todas las columnas bajo el supuesto de que el nivel A1 no se ve afectado por los distintos niveles de B. Entonces, para calcular la frecuencia esperada 1,1, como estos marginales, una vez que se tomó la muestra, ya quedan determinados, se va a establecer esta relación que yo dije recién. Esta cantidad es a esta cantidad, como esta cantidad es a esta cantidad. Entonces, despejamos la frecuencia 1,1, en este caso esperada bajo el supuesto de independencia. Y me queda que la frecuencia 1,1 esperada va a ser el marginal columna 1 por el marginal fila 1 dividido el marginal total. Y ese valor es el que vamos a completar aquí. Y así seguimos con todos los valores de frecuencias esperadas. Nótese que en este caso, una vez que calculamos esta frecuencia esperada y esta frecuencia esperada, como conocemos el marginal fila, esta saldría por diferencia. Lo mismo pasaría con las columnas. Si calculamos esta frecuencia esperada y esta esperada, esta última podría salir por diferencia de el marginal columna menos todas esas esperadas calculadas. Por lo tanto,
Los grados de libertad que vamos a tener en esta tabla va a ser la cantidad de niveles que tiene el factor A menos 1 por la cantidad de niveles que tiene el factor B menos 1. Es decir, la cantidad de frecuencias esperadas que tuvimos que calcular necesariamente va a ser A1, perdón, A menos 1 por B menos 1. Esos van a ser los grados de libertad con los que vamos a trabajar. Y por supuesto vamos a tener que calcular el estadístico de Pearson de la misma manera que lo vimos en los casos anteriores, teniendo el valor de la frecuencia observada al cuadrado dividido la esperada, sumamos para todas las comparaciones y restamos por n. En el ejemplito que teníamos de las semillas que germinaban o no germinaban, según el color que tenían, para calcular la frecuencia esperada de las semillas oscuras que germinan, tendríamos que hacer el marginal de semillas oscuras por el marginal de semillas germinadas dividido la cantidad de semillas totales. En este caso, 15,33. Veamos que aquí, habiendo calculado este valor, todos los otros salen por diferencia. Por lo tanto, los grados de libertad de aquí son 1. Siguiendo la regla, cantidad de filas menos 1 por cantidad de columnas menos 1. Completamos con las frecuencias esperadas. Los grados de libertad dijimos recién que es 1. Calculamos el estadístico de Pearson observado. Establecemos la regla de decisión a una cola hacia la derecha. Este es el valor chi cuadrado que me acumula un 5% hacia la derecha. Ubicamos el estadístico de Pearson observado, vemos que cae en la zona de no rechazo, por lo tanto concluimos que no hay suficiente evidencia para decir que la germinación depende del color de la semilla. Por lo tanto, consideramos que la germinación es independiente del color. Si aquí hubiésemos aplicado la corrección de Jay porque teníamos un grado de libertad, hubiese dado este valor de chi observado que no variaría la conclusión que encontramos. Aquí tenemos una tabla de contingencia donde hay 4 niveles para un factor y 2 niveles para el otro. La hipótesis nula que se está probando en esta situación es que el grupo sanguíneo es independiente del sexo. Acá es importante destacar que en el caso de una tabla de contingencia 2×2 se podía comprobar la misma hipótesis ya sea a través de una prueba de independencia o a través de una prueba de comparación de proporciones. Pero cuando tenemos tablas de mayor dimensión, no corresponde hacerlo con diferencia de proporciones, porque implicaría hacer muchas comparaciones de a pares, de proporciones, lo que elevaría el error alfa. Pruebas de homogeneidad de muestra. Son análogas a las pruebas de independencia, solo que aquí se determina si K muestras son homogéneas en cuanto a una característica que tiene 2 o más alternativas. Es decir, se comprueba si todas las muestras pueden provenir de la misma población. La única diferencia radica en la obtención de la información, es decir, en el muestreo. Esta es la estructura de una tabla de prueba de homogeneidad de muestra. Sacamos distintas muestras de distintas poblaciones y las clasificamos según los niveles de una variable categórica. Por ejemplo, queremos probar si las semillas que provienen de distintos proveedores tienen igual grado de germinación. Acá la hipótesis nula sería las muestras son homogéneas en cuanto a la proporción de germinación. O también podríamos escribirla, los distintos proveedores tienen la misma proporción de semillas germinadas. De las bolsas que nos vienen de cada proveedor, sacamos una muestra de tamaño 60 y a esas 60 semillas las clasificamos según hayan germinado o no germinado. El procedimiento de cálculo de las frecuencias esperadas, estadístico observado de Pearson,
regla de decisión es igual a las pruebas de independencia. Comentarios sobre diferencias y similitudes entre las pruebas de independencia y homogeneidad. Ya lo hemos dicho, pero vamos a recalcar. En las pruebas de independencia de factores se toma una única muestra de una población y a esos individuos se los clasifica con respecto a dos factores categóricos. Mientras que en las pruebas de homogeneidad de muestra se toman muestras de distintas poblaciones y los individuos de cada muestra se clasifican según los niveles de una sola variable categórica. Los totales de las filas son valores fijos y no aleatorios correspondiendo al número de individuos seleccionados en cada una de las muestras. Algunos autores, debido a que ambos análisis son iguales en cuanto a los procedimientos, no diferencian las pruebas de independencia de las de homogeneidad de muestra y tratan a las segundas como pruebas de independencia. Utilizando la hipótesis nula, el carácter no depende de la muestra. Bueno, y con este tema terminamos todo lo que hace a la unidad de pruebas de hipótesis. Muchísimas gracias y hasta la próxima unidad.